es otra cosa que la ciencia de las mediciones. Y como ciencia de las mediciones es transversal a todo lo que implique procedimientos de medida. De cualquier tipo de laboratorio, de cualquier ciencia, de cualquier disciplina. Realmente es necesario, o ha sido necesario históricamente generar maneras de estandarizar esas mediciones. Fue necesario, por ejemplo, históricamente crear unidades de medida. Fue necesario crear un sistema internacional de unidades. Fue necesario estandarizar la manera en la que se medía. ¿Para qué? Para que pudieran hacerse negocios entre naciones, entre pueblos, entre razas, entre colonias, y que no se configuraran, por ejemplo, situaciones como desbalances o pérdidas o ganancias en ese tipo de negociaciones, producto de, por ejemplo, las diferencias anatómicas que puede haber en el entorno. Entonces, ese tipo de cosas se presentaban históricamente las mediciones bien. Desde la antigüedad se utilizaban, ustedes ya saben, medidas como el codo, como el pie, estuvieron para la lengua inglesa. En cualquier momento de la historia tuvieron a ver más de 3 maneras de definir la lengua. Y de a poco, los franceses, por ejemplo, fueron pioneros en tener la necesidad de, para poder internacionalizarse, poder comerciar con otros pueblos, de poder manejar esos negocios de la mejor manera, crear un sistema internacional de unidades. En Colombia la metodología desafortunadamente no es muy temprana. Realmente aquí fue más o menos por los lados de los 90, que se desarrollaron instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología, o inclusive anterior al Instituto Nacional de Meteorología se crearon las superintendentes agrícolas. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, apenas estábamos afinando, ya Colombia había escrito unos tratados internacionales en relación con la materia y con la adherencia al sistema internacional. El sistema internacional de unidades recientemente tuvo unos cambios. Incorporó, por ejemplo, por redefinir las magnitudes fundamentales de la longitud de constantes universales, a decir, a constantes, a patrones que tuvieran un incertidumbre cero. Como son constantes universales, que entenderán ustedes que el incertidumbre de la constante es cero. Anteriormente, había medidas materializadas que se utilizaban como patrones y como referencia para definir esas magnitudes fundamentales. Entonces había varillas, por ejemplo, una varilla de platino y iridio para definir un metro, y antes de esas varillas o después pudieron dar otras definiciones. Las definiciones o la manera en que se miden las magnitudes fundamentales han cambiado. En este momento tenemos hoy un sistema internacional predefinido sobre constantes universales. ¿Por qué es necesario todo eso? Básicamente porque no hay forma de generar equidad, de generar unidad, de generar estandarización si no hay unas referencias básicas. Y generalmente la metodología persigue eso, persigue estandarizar o armonizar de tal manera que los resultados sean comparables, sean tiempos y lugares diferentes, y pueda haber pues realmente un comercio justo. Realmente todo lo que protege la metodología tiene impacto sobre la vida de las personas. La medición prácticamente usted todo el tiempo está midiendo o debe estar haciendo uso de recursos y servicios como a veces necesario medir. Por control meteorológico que vamos a tratar de entender. Control meteorológico no significa tomar medidas o hacer lo que sea posible para que las cosas se den. Prácticamente, los 3 tipos de laboratorios que vamos a considerar desde esta área, que son los laboratorios de calibración, los laboratorios de ensayo y los laboratorios clínicos,
En cualquiera de esos tres escenarios, es necesario cumplir con una serie de reglamentaciones, con una serie de lineamientos, desarrollar ciertos parámetros relacionados con el control de los procesos, tratando de garantizar muchas cosas. Seguridad, ¿cierto? En términos industriales por el paciente, o eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, y resultados, productos, servicios con calidad. Con calidad entendida como la satisfacción de la necesidad de un cliente o de un paciente usuario. Entonces, en esa orden de ideas, el protocolo si nos portamos bien, sí. Ustedes van a poder tener un instrumento que tiene cierto grado de error, que puede estar o no desajustado, que puede estar o no con un problema en algún componente del sistema, y evidentemente van a presentar fallos. Muchas veces el desempeño que ustedes tengan en sus procesos se va a ver afectado por el estado de un reactivo, de un sistema de medida, de un procedimiento de flujo. Entonces, independiente de cualquiera sea esos escenarios, sea un laboratorio de ensayo, sea un laboratorio de validación, sea un laboratorio técnico, ustedes tendrán que entender que tienen que tener procesos suficientemente planeados, documentados, bien ejecutados y evaluados para garantizar que las cosas funcionen bien. Y lo peor es que van a tener que cumplir con unos requisitos que les van a vigilar y es un poquito a veces agresivas. ¿Cierto? O sea, realmente una Secretaría de Salud boliviana, el INEAM, los entes que regulan lo que ejercen las funciones de supervisión, deben ser muy estrictos. El clima, por ejemplo, que tiene que ver con la parte de medicamentos, con la parte de alimentos, con la parte de ensayos clínicos, con los ensayos clínicos, todos esos ensayos que se hacen con patrocinadores o con organizaciones por contrato para evaluar medicamentos de seres humanos, es supremamente riguroso. Y lo propio, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Sobre un diseño sobre que se cumplan con los lineamientos que garantizan la seguridad, ¿cierto?, en el uso de medicamentos, en la producción de alimentos o en la prestación de servicios de salud. Entonces, ya desde el siglo XII habían libras, onzas, los servicios trabajaban con un sistema sexagesimal. Se demoró mucho en aparecer un sistema métrico decimal. Aparecieron el metro y el programa por ahí en el siglo XVIII-XIX. En 1900 aparece el MKS, es un precursor del sistema internacional. En 1960 se adopta por el Congreso General de Pesas y Medidas del Sistema Internacional de Unidades. En 2019 se actualiza. En 1789 fueron los franceses, como ya lo habíamos indicado, quienes decidieron que tenían que fundar un sistema de medidas racional. ¿Sí? Inicialmente ellos tenían el deseo de que fuera, de que se pudiera materializar el metro, de que hubiera un sistema continuo que permitiera hacer cálculos y operaciones al menos en las básicas y que pudiera establecer relaciones entre magnitudes fundamentales de tal manera que también se generaran unas magnitudes derivadas. Fueron los primeros en introducir patrones de medida. ¿Qué es un patrón de medida? Es una medida materializada. Dicho de otro modo, es un instrumento, es una herramienta utilizada como referencia a partir de la cual se van a comparar otros. La metrología, si fuéramos a definir de alguna manera, si fuéramos a llamarla de otra manera, no sería solo la ciencia de la medicina, sino la ciencia de las comparaciones. Casi que todo lo que vamos a hacer en adelante va a ser un ejercicio de comparación.
Inclusive, procedimientos como una calibración o como con un control de calidad implican comparación. Inclusive, la verificación o validación de un método implican comparación. ¿Contra quién se compara uno cuando está validando? Pues cuando estoy validando, estoy tratando de desarrollar un método. Para desarrollar el método tengo que buscar qué disponible en la literatura, tengo que establecer cuál es la necesidad de un sector de la industria o en parte o en un sector especializado en el área de la salud. Tengo que recoger todo lo que hay, tengo que estudiar, tengo que ver cómo responde lo que yo voy a proponer frente a lo que está referenciado en la literatura. Todo el tiempo estoy comparando. Cuando ya estoy en mi laboratorio y voy a tratar de implementar ese método que otro validó, ese procedimiento de medida que un fabricante validó, pues yo me comparo contra el que lo validó. Él me da unas especificaciones y yo me comparo contra él. Cuando yo estoy ejerciendo o estoy haciendo, utilizando instructores de control de calidad para evaluar procesos, me estoy comparando. Cuando estoy calibrando un instrumento, me estoy comparando. Cuando estoy haciendo, participando en programas de evaluación externa de la calidad, mal llamados así, hoy conocidos mejor como ensayos de actitud, me estoy comparando. Todo el tiempo la metodología no solamente el ejercicio de medir, sino el ejercicio de compararse. En Colombia el Instituto Nacional de Metrología nace en el 2011, nace a partir del decreto 4175, pero no quiere decir que Colombia no tuviera una institución que tuviera el salvaguardo o el control de la función metrológica en el país. Antes del Instituto Nacional de Metrología, esa función la desarrollaba la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya habíamos visto que en 1960 se oficializa o se crea por la Conferencia General de Pesas y Medidas en el 12º Congreso del Sistema Internacional de Unidades. Ya sabemos que tenemos 7 unidades básicas o fundamentales e independientes: el kilogramo, el metro, el segundo, el mol, el amperio, el kelvin y la candela. Medidas de masa, de longitud, tiempo, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, temperatura e intensidad lumínica, respectivamente. A partir de esas unidades base, de esas unidades fundamentales, se establecen otras derivadas, como el volumen, como el área, como la velocidad, y también existen unas unidades que tienen nombres especiales y símbolos, y que se entienden como magnitudes o unidades aceptadas. O sea, también pueden considerarse como parte del Sistema Internacional de Unidades. Esta es, por ejemplo, la evolución de la definición del método. La primera es, o hace mucho tiempo, el método era considerado la 10.000ª parte de la distancia que había entre el polo norte y el Ecuador a lo largo de una línea que pasaba por París. Luego se genera un prototipo de una barra de tracción estándar. Después ese prototipo se mejora y se le añade hidrógeno, se evalúa en el punto de fusión de hielo. Ya después se redefine por un salto cuántico y finalmente al día de hoy, desde el 2019, se entiende como la distancia que recorre la luz en un intervalo de Fibonacci. Uno sobre la velocidad de la luz. Eso mismo sucedió con las otras magnitudes fundamentales, líneas a las luces constantes universales. Es muy importante aquí, y a esto sí les pido que le presten especial atención, porque va a ser parte de esa última exposición en el taller, que seguramente va a estar presente en el taller todos. Es muy apropiado que empiecen a considerar lenguaje científico apropiado y el lenguaje metodológico correcto
acudir al vocabulario de comprensión del vocabulario internacional de metrología, entender esto, que es una magnitud, que es un analito y que es un mensurado. Me disculpo, quiero hacer otro vocabulario para facilitar. Por magnitud vamos a entender la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede expresar con un número y una referencia. Hasta ahí. ¿Sí? Generalmente acompañado de un número referenciado al sistema internacional de unidades. Cuando yo hablo de una referencia, de un número, de una magnitud de una referencia, y cuando tengo un resultado, generalmente el número expresa la magnitud y la unidad de medida expresa la referencia. Cuando yo hablo de magnitud, estoy hablando de la propiedad de un fenómeno. Estoy hablando de algo que es susceptible de ser medido y que es a la vez susceptible de ser expresado de esa manera, como un resultado de un procedimiento. El analito, que es básicamente solo la sustancia o compuesto que representa una magnitud que se desea medir en una matriz dada, a decir, glucosa, a decir, plomo, a decir, metales pesados, a decir, cantidad de lactosa. ¿Quién sería, por ejemplo, una magnitud? La concentración de sustancia. ¿Quién sería, por ejemplo, una magnitud? Un recuento de determinada población celular. ¿Qué es un mensurando? El mensurando es la magnitud que se desea medir y que se somete a un proceso de medición. Hay un proceso para definirla y es aquí donde yo quiero que ustedes presten atención. A decir, esa magnitud y ese analito, además de la matriz o del sistema en el que se va a medir, es lo que se va a conocer como mensurado. Hay un formato definido por la IFAC, por el IFC, para establecer o nombrar o para llamar o para definir ese mensurado. Sistema, componente, naturaleza de la magnitud. ¿Cuál es el sistema? La matriz, suelo, plasma, determinado alimento, leche, orina, líquido cefalorraquídeo. La matriz, o lo que aparece como sistema, es esa matriz en la que se encuentra lo que yo deseo medir o en la que está suspendida o se encuentra el analito. ¿Cuál es el componente? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza magnitud? Es esa definición de la magnitud, la concentración de sustancia, la cantidad el recuento de tal grupo celular, ese tipo de magnitudes sumado al componente de esa matriz definen un mensurable de la manera apropiada de expresarlo. Así, por ejemplo, el ejemplo que tienen ahí es la concentración de cantidad de sustancias en morfómetro y en potasio en plasma. ¿De qué está hablando el plasma? Este es el sistema. El potasio es el componente o analito. Y la magnitud o naturaleza de la magnitud es la concentración de sustancias. Así se define un mensurable. Así esperamos nosotros. Ustedes definan un mensurable. ¿Qué van a tener en los laboratorios? Probablemente a los grupos de microbiología funcional ambiental se les van a dar varias matrices, sobre todo de alimentos. Puede que les pidan traer agua saborizada, puede que les pidan traer bebida de alimentos, puede que les pongan a traer una sopa, puede que les traigan un té. Para medir, por ejemplo, la concentración de cantidad de sustancia de glucosa, digamos por decilitro, en esa matriz. Lo propio va a suceder con el nivel. Puede que tengamos que medir la concentración de albúminas o de glucosa o de proteínas totales en miligramos por decilitro, gramos por decilitro, en muestras de suelo, orina,
esófago bacterio, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, hipertenía cabeza. Muy importante entender uno de los problemas más grandes que ustedes van a tener en sus laboratorios, sea lo que sea, sobre todo en los laboratorios de ensayo y en los laboratorios clínicos. La mayoría de los profesionales que van a estar acá en la ingeniería ambiental van a trabajar en laboratorios de ensayo. ¿Cuál es la diferencia desde ya marcada entre lo que corresponde al alcance de la profesión de cada uno de ustedes? Es que en un laboratorio clínico realmente uno no realiza cantidad de mediciones para llegar a un resultado. Generalmente yo tengo una muestra, tengo que tener un instrumento de medida que ya está listo y dispuesto para procesar esa muestra, paso la muestra por ese equipo, me doy un resultado, lo libero y salgo. A decir, yo libero el resultado migra a una historia clínica y el resultado es revisado por un médico. Así trabajan los laboratorios clínicos. En los laboratorios clínicos básicamente se trabajan magnitudes biológicas. Entonces es bueno que vayamos empezando a entender la diferencia entre los laboratorios clínicos y los laboratorios de ensayo y la diferencia también entre las magnitudes biológicas y las magnitudes físico-químicas. Porque los laboratorios de ensayo trabajan sobre todo con magnitudes físico-químicas. Muchos de ustedes, la gran mayoría de los que están en el programa de microbiología ambiental, van a tener que también trabajar eventualmente con mucho de microbiología aplicada al control de alimentos, al control de fármacos, al control de suelos, al control de ambientes y vamos a tener que considerar no solamente magnitudes, sino también algunas propiedades cualitativas, como la presencia de algunos microorganismos que a través de algunas distribuciones y unos procedimientos estadísticos pueden ser llevadas en algunos casos a una magnitud. Pueden establecer aproximaciones estadísticas a partir de ciertas distribuciones para uno poder lograr obtener estimados cuantitativos de esa presencia o ausencia de microorganismos. Eso en algunos laboratorios de ensayo. En los laboratorios clínicos, básicamente vamos a trabajar propiedades o atributos y magnitudes biológicas. ¿Por qué marcar ese énfasis? Por esto. Porque es que muy bonito el paisaje, ojalá estuviéramos en un escenario ideal en el que pudiéramos decir todos los procedimientos de medida que tenemos se trazan al sistema internacional de unidades. Se relacionan, se describen, se expresan en términos de lo que define el sistema internacional de unidades. Pero no es así. La verdad es que la gran mayoría de los laboratorios de nosotros van a trabajar con magnitudes arbitrarias. ¿Cuáles son esas magnitudes arbitrarias? Son unas magnitudes expresadas en números y referencias que no se trazan o que no están dentro del sistema internacional de unidades. Entonces, realmente poder comparar un resultado expresado en una magnitud arbitraria con otro resultado expresado en otra magnitud arbitraria es supremamente complejo. Esos resultados no se pueden interpretar, no se pueden comparar, más allá de la interpretación de un resultado. Por poner un ejemplo, la medición, por ejemplo, de HIV, anticuerpos antígenos para detectar la infección por HIV. Yo la puedo realizar por muchos procedimientos de medida, pero yo no puedo decir que un paciente me tomó el peor basado en un resultado de un equipo bueno. ¿Por qué razón? Porque no hay trazabilidad, porque esos resultados no se expresan en esa clase de unidades trazables al sistema internacional de medidas, y yo no puedo decir otra cosa que el paciente está o no está infectado, pero no puedo decir si me voló el peor. No puedo comparar un resultado de hoy con un resultado de ayer, porque esa clase de unidades no me permiten hacer eso. ¿Y qué sucede? En el laboratorio clínico y en los laboratorios de ensayo hay miles, décimas de miles de procedimientos de actividad, de los cuales el 80% corresponden a magnitudes eficaces. Eso genera, yo no quiero ser el manipulado, pero eso genera un problema menor.
básicamente porque se pierde la posibilidad de comparar. O sea, la única comparación posible es simplemente está donde está, Dios no dio, hay acuerdo o no hay acuerdo, concordancia o no concordancia, pero más allá de ahí no es posible pasar. Ojo, no confundir magnitudes arbitrarias con magnitudes adimensionales. Es una magnitud adimensional. Es correcto. Por ejemplo, una muy famosa, se van a cansar de trabajar en el laboratorio y ya la han trabajado. Hola. Una. Otra. Ya pasaron por el laboratorio 207. Ya utilizaron los espectromotores, los colorimétros del laboratorio. En vez de unidades de trabajo. O que ¿qué más número? No, pero ¿qué vinieron a determinar lo que sucedió? En poco sobre expresada como absorbancia. Absorbancia y quedarse son ejemplos de magnitudes adimensionales. Magnitudes que tienen ese número o las que expresan la magnitud, pero no la referencia a unidad. Es que ya sabe cómo funciona el negocio. ¿Cierto? Ok. Recordame el nombre tuyo. Julián González. ¿Cómo? Julián González. Yo creo que ya habías mandado por cancelar. Si la metodología es esa ciencia de las mediciones, la ciencia de las comparaciones, ¿qué deberíamos considerar al medir? Cuando uno va a validar un método, vamos a empezar a establecer esas diferencias porque eso también les va a ser muy útil para los laboratorios. ¿Qué diferencia puede haber entre calidad y verticalidad? En general, todo lo que uno vaya a definir o vaya a aplicar un procedimiento de medida, debe obedecer a la necesidad de definir un uso previsto. Generalmente, quien define el uso previsto de un procedimiento de medida es quien lo valida. ¿Quién lo valida en la práctica, en la vida real? A ustedes los métodos que vayan a utilizar en un laboratorio, ¿quién se los va a facilitar? Y es bueno también entenderlo en el marco de lo que ustedes van a trabajar, desde el alcance juega de sus programas. ¿Quién valida un método? Generalmente, ese es el que declara el uso previsto. ¿Quién declara un uso previsto? Generalmente, el que valida el método, generalmente, alcance. ¿Quién verifica un método? Y
es verificar. Validar significa demostrar que un procedimiento de medida o un método de medida es apto para un uso previsto, aportar evidencia objetiva que pruebe que eso que yo estoy liberando en un mercado sirve para lo que yo digo que sí. Yo quiero que lo fabriquen, que pretendo distribuir. ¿Quién lo verifica? ¿O qué es una verificación? Una verificación es el proceso también de demostrar objetivamente que eso que este validó se cumple en mis condiciones. ¿Cierto? En mi laboratorio yo pongo a prueba lo que validó el método, declaro todas las especificaciones que liberó, las someto a evaluación en mi laboratorio antes de yo empezar a utilizar ese método. Eso es verificar. Y es muy importante porque ningún laboratorio, sea de ensayo o calibración, puede ofrecer servicios o productos aplicando procedimientos de medida que no estén validados o que no estén verificados. Requisito legal, o el BIMA, o el IDEAM, o el que corresponda, o el ICA, les va a solicitar eso. Es objeto de verificación por docentes reguladores. ¿Qué necesito? También porque es importante tener eso claro. Sucede que la gran mayoría de los microbiólogos y estudiantes ambientales que van a trabajar en laboratorios de ensayo van a ser validadores de métodos. Unas cosas que ya les estoy regalando parte de la nota del informe final del laboratorio. La mayoría de los laboratorios de ensayo suelen ser validadores de métodos. Si usted se va para el laboratorio del profesor Carlos, allá necesitan medir la calidad del aire en el Valle de la Burrá o la calidad de metales pesados en determinado tipo de suelos, tienen patrones, tienen los instrumentos, validan el método, hacen las mediciones y salen. Son validadores de métodos. No suelen utilizar kits comerciales, suelen utilizar patrones, referencias válidas para validar el método, hacer unas mediciones y liberar unos resultados. ¿Ellos qué hacen? Reproducen una muestra varias veces, sacan un resultado y ahí sí, y asocian una incertidumbre a partir de lo que declara el patrón, liberan su resultado. Así trabajan los laboratorios de ensayo. ¿Cierto? Pero en el laboratorio del profesor Julián, que es un laboratorio clínico, somos verificadores de métodos. ¿Qué hacemos los laboratorios clínicos? Conseguimos tecnologías en datos a través de contrataciones, a través de procesos administrativos que tienen cantidad o pueden medir cantidad de mensurandos o evaluar cantidad de propiedades. Montamos una muestra, antes de montar esas muestras tenemos que probar esos instrumentos en nuestras condiciones y mirar que esos fabricantes le están declarando que se cumplen. Ahí sí trabajamos, liberamos resultados. Montamos una muestra una vez, lo que esas máquinas dijeron y chao. Sobre eso se tomó una decisión clínica. Es importante que entiendan eso. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué mensurando deseo conocer y cuál es su uso previsto? ¿Qué método de medida voy a aplicar? ¿Cómo voy a reportar los resultados? Precisión y veracidad o acuerdo, pues esto podemos reemplazarlo. Precisión y veracidad siempre serán atributos de magnitud. Pero si estamos hablando de atributos sobre cualidad, de propiedades cualitativas, pues tenemos que hablar de otra cosa: sensibilidad, especificidad, ¿sí? Valores predictivos. ¿Qué equipo debemos utilizar y con qué magnitud y asignamos valores? Ahora bien, habría que considerar también, tengo que validar o tengo que verificar. ¿Qué requisitos reglamentarios tengo que cumplir? Yo quiero meter este error desde ya. Muchachos, todo lo que ustedes hagan en el mercado de la vanguardia. O sea, no hay nada que se escape. Puede que no sean muy eficientes, que imprima carne mucho y mismo la Secretaría de Salud, ¿cierto? Pero en cualquier momento usted lo va a notificar. Sea un cliente, sea un ente regulador, si es un ensayo clínico, lo puede ubicar un monitor, lo puede ubicar un patrocinador, lo puede ubicar
también el ente regulador. O sea, todo el tiempo eso se lo va a dar. Y todo el tiempo usted va a estar cumpliendo o va a tener que cumplir normas. Por ejemplo, en los laboratorios de ensayo de fundación es frecuente que ustedes se tengan que acreditar. Es frecuente que los laboratorios de ambiente, de alimentos, de fármacos, tengan que, por ejemplo, acreditarse con una norma como la 17.025 o como su homóloga para laboratorios clínicos, por ejemplo, laboratorios veterinarios, la 15.189. ¿Cierto? De pronto en los laboratorios clínicos estas acreditaciones con ISO no son frecuentes, pero existe la acreditación en salud y existe la habilitación. Hay unos mínimos que los prestadores de servicios de salud deben cumplir. ¿Cierto? Y sin el cumplimiento de esos mínimos, usted no puede prestar un servicio. Si usted llegara a incumplir alguno de esos requisitos normativos o legales, usted va a ser fuertemente sancionado. Y puede ser desde un cierre hasta una multa un poquito de dependiendo de la cantidad de estándares que cumple. Entonces, siempre también dentro de este mapita, tener muy claro qué requisitos debo cumplir y entender que esos requisitos pueden ser de varios tipos. Yo puedo tener requisitos de cliente, requisitos de calidad, requisitos normativos, requisitos regulatorios. Ya de eso hablaremos un poquito más en detalle. ¿Qué es una medición? ¿O qué es una medida? Ambos conceptos se pueden utilizar indistintamente. Entonces, obviamente, en el proceso de conseguir experimentalmente valores que se atribuyan razonablemente a una magnitud. Tengo que diferenciarlo de un principio de medida. ¿Sí? ¿Cuál es el principio? El fundamento científico o económico. Por ejemplo, ahora estaban hablando de lo que dice por aquí. ¿Cómo es que tenemos esas automáticas aplicando qué? Espectros o conectivos. También se utiliza mucho la quimiluminiscencia, esa espectrofotometría viene en muchas variedades. Entonces está la espectrometría molecular, que es técnicamente un nombre científico, lo que nosotros llamamos espectrofotometría. Pero también está la espectrometría de masas, también está la espectrometría de llama, también está la espectrometría de retardancia. Hay otros ensayos que se basan en análisis, por ejemplo, en los anticuerpos, que se trabajan por métodos a través de la producción química de luz, como por ejemplo la quimiluminiscencia, o de ensayos inmunohistomáticos. También existe la inmunotomatografía, también existe ¿qué más existe? La reacción nuclear, la purificación, o sea, la purificación de ácidos nucleicos. ¿Qué más se le ocurre? Esta es la espectrometría de masas, porque no se puede, sí se van a utilizar para muy valor de ese número 1. ¿Qué más existe por ahí? Cromatografía, en general eso hace referencia a principios. Los métodos son descripciones genéricas, ¿sí? Y los procedimientos suelen ser ya la descripción detallada, la receta de cocina, paso a paso. Las mediciones y las magnitudes, siempre que estamos hablando de medir, o que estamos hablando de magnitud, estamos hablando de números, de cosas, fenómenos, situaciones que se pueden cuantificar y generalmente cuantificar como valores continuos. Ya se los había dicho.
pues medir todo el tiempo va a suponer el comparar o contar. Y esta última parte yo creo que la vamos a hacer un poquito más allá. Supone una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto de un resultado de medida, un procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado conforme un procedimiento de medida especificado, incluyendo las a esa parte. En ese ejercicio de comparar, pues yo generalmente puedo comparar con referencias varias. Generalmente si yo estoy aplicando un método, yo puedo trazar ese método a algo. Tengo un calibrador para ese método. Ese calibrador a la vez fue producido por otro procedimiento de medida que también estaba calibrado, con un material de referencia que se utilizó también en otro procedimiento de medida, y así va subiendo la cadenita. Lo vamos a ver más adelante en la segunda parte del primer módulo, que se llama trazabilidad metrológica, y tiene que ver con eso. O sea, siempre habrá una cadena de comparaciones donde yo pretendo o aspiro llegar a una referencia válida, y esa referencia válida ojalá fuera trazable al sistema internacional de unidades, pero ya se los dije, es muy probable que eso no suceda. Puede suceder en los laboratorios de, por ejemplo, de alimentos, un recuento o determinado método de coliformes, no lo digo en este laboratorio como a este. Puede suceder la determinación de la cantidad, por ejemplo, de amonio, que es de los analitos químicos, porque hay cosas que pasan en los procesos de reacciones simpáticas, uno también creería que lo que no se pudiera comparar a esa referencia válida a lo que no funciona, pero hay casos donde yo puedo tener un superpatrón, tal vez de la más alta jerarquía meteorológica, pero por otras propiedades o situaciones que se dan sobre todo con las magnitudes biológicas, puede ser mejor inclusive utilizar un patrón de menor jerarquía. Dicho de otro modo, la mayoría de los patrones, como los que vimos ahora, o de los estándares, suelen ser sustancias muy puras. Y sucede que la gran mayoría de ustedes van a trabajar con matrices que no se corresponden con sustancias puras. Entonces, muchas veces va a aparecer otra cosa que se llama efecto matriz. ¿Qué sucede? ¿O qué puede pasar? Que ese sistema en el que se encuentra un analito va a influir en el procedimiento de medida. Y en casos, por ejemplo, como el de amonio, muchas podrá ser mejor inclusive tener una trazabilidad a un patrón que esté dentro de la misma matriz que yo voy a medir a uno que esté dentro de una sustancia física. Entonces, eso puede pasar. Son cosas que pasan en tecnología, son cosas que pasan sobre todo por magnitudes biológicas. Con las magnitudes físicas y químicas no vamos a tener tanto progreso. Generalmente las magnitudes físicas y químicas tienen patrones suficientemente validados y pasables que facilitan esos procesos. Tenemos un chinche, es como un problema bien macho, es con las magnitudes biológicas. También puede pasar, que muchas de las cosas que ustedes van a pretender medir no son mensurando, no son solo analitos, sino que son complejos moleculares. Entonces puede suceder que una hormona tal esté ligada a un complejo biológico tal, o puede que determinada molécula esté dentro de un complejo. Mira pues eso. Entonces eso genera incertidumbre de las mediciones y eso dificulta, por ejemplo, procesos industriales como la elaboración de patrones, como la elaboración de referencias válidas. Eso con las magnitudes biológicas. Eso para seguir hablando de comparación y de derivación. Vuelvo y juego. Yo tengo que saber medir, ¿cierto? ¿Cómo se caracteriza un método? Lo primero es definir ese instrumento, ¿cierto? Nótese ahí que, por ejemplo, lo que decíamos ahora, analito componente, ¿cierto? Sistema matriz, la referencia que refleja
la naturaleza de la magnitud. Si estamos hablando de mínimo-corpus, pues estamos hablando de cantidad de sustancias, cantidad de concentración de sustancias. Ahí está definido el mínimo mensural. Para yo caracterizar un método necesito definir mensural. ¿Sí? También tengo que entender cuál es el principio. Por ejemplo, la capacidad de un átomo de plomo de absorber energía a una longitud de onda de 286 nanómetros, por ejemplo, presente en una muestra. El modelo habla de las restricciones matemáticas sobre los modelos o de la función que yo voy a utilizar para calcular los resultados. Y las técnicas pues, hacen referencia a todo eso que yo voy a poder utilizar dentro de esa descripción general del procedimiento y aún del método, inclusive dentro de este procedimiento, para lograr ese resultado o poder aplicar ese modelo. Yo tengo que saber todo esto. Y aparte de eso, pues evidentemente yo tengo que saber a qué me voy a pasar. Desde el desayuno se sabe qué va a ser la cena. Y realmente uno muchas veces cuando ve la trazabilidad de un método, cuando ve, por ejemplo, la longitud de onda, cuando ve cómo está caracterizado un método, sabe qué problema va a tener. Existen algunas maneras de mejorar los desempeños muy acordes con la tecnología reciente de eliminar interferencias, como por poner un ejemplo, el uso de longitudes de onda global. Yo puedo medir una longitud de onda, lo que a mí me interesa, y en otra, una sustancia que me va a causar interferencia. Y la dirección de esa longitud de onda para determinar, por ejemplo, cómo se va a desenvolver. Uno tiene, vamos a decir la verdad, muchas veces uno puede ser muy perezoso. Y uno tiende a revisar poco los insertos, los manuales, la documentación de referencia de los ensayos, y muchas veces se meten con ese corazón. Porque realmente en ensayos, no todos los fabricantes van a validar con la misma rigurosidad. No todo el mundo va a definir o va a valorar las mismas características metodológicas. No todos van a seguir guías recomendadas y para hacer validaciones de muchas características metodológicas en cantidad de guías. Depende del rigor, depende de la caracterización de ese método y usted va a tener buenos desempeños. Mientras mejor elija un método, mejor le va. Ahora existe una cosa que se llama riesgo reputacional. Muchas veces, desafortunadamente, nos obliga a elegir lo más barato. Pero lo más barato, generalmente, no es lo mejor validado, no es lo mejor caracterizado, no es lo que yo refleja, es el uso previsto que yo requiero para satisfacer la necesidad de un cliente o de un paciente. Entonces, eso es que generalmente los procesos de verificación de métodos son muy buenos porque le permiten a usted realmente enfrentar eso antes de que usted empiece a trabajar en un método. Cuando usted empieza a poner un método bajo prueba, cuando usted pone un método a prueba, entonces usted ya sabe más o menos un corto periodo de tiempo cómo se va a comportar. Ya sabe cómo va a ser la precisión, va a saber si refleja bien lo que dice el diseño, si en su laboratorio, en sus condiciones, cómo hacen en sus condiciones, si esto no es lo mismo esto validado en un técnico como para certificados para la renovación técnica y volante, validado aquí el vehículo asegurado, con la seguridad eléctrica, con la luz, con la humedad, ¿sí? Ese tipo de cosas, o ese tipo de métodos siempre combinado con esos acuerdos. Y la validación, cuando ustedes sean validadores, será lo mismo. Ustedes tendrán que utilizar patrones para declarar esos compromisos y tratar de ser lo más riguroso posible. Y mientras más riguroso sea, menos problemas van a tener. ¿Cuál es el límite? Y eso cuesta plata. Y no cosa. Un material o un material de referencia para un solo mensurante puede costar alrededor de $500 y dividir en una prestación de $500,000. Entonces, haga eso para la cantidad de venezolanos o de amigos que usted tenga ofertados en un portafolio de servicios. Ahora que no le puedo dar acá. Entonces,
vamos a hacer algo. Mi ideal es cosas que piensan gozar. La normativa colombiana de soluciones como por ejemplo la 3100 para el sector salud y por ejemplo la 17025 para los laboratorios es propiamente hay que distinguir normas de resoluciones, decretos, leyes, sentencias. El tipo de requisito, cualquiera de las dos normas para cualquiera de los dos sectores se obliga a validar o a verificar, a utilizar métodos validados o métodos verificados. Entonces, realmente hay que establecer los procedimientos para garantizar que los métodos se desempeñen bien y están adecuadamente caracterizados, de acuerdo con el uso previsto. ¿Qué afecta la confiabilidad de las mediciones? Personal, todo lo que tiene que ver con la formación, experiencia, conocimiento técnico, competencia técnica. Principal. La 15189 y la 17025 son normas que hizo liberó para evaluar la competencia y el mercado. ¿Sí? Sigamos abriendo conceptos y aclarando. Diferencia entre acreditar y certificar, sobre todo cuando uno se asocia a normas como por ejemplo la licencia de ISO. ¿Qué se acredita? Ensayos o servicios. Se acreditan ensayos o servicios. No quiero ser sapo, pero eso es para buscar el sapo. ¿Qué se acredita? Ensayos o servicios. ¿Qué se certifica? Sistemas de gestión o modelos de gestión. Y entre las acreditaciones hay que diferenciar algunas. Entonces, sucede que en Colombia, sobre todo para los laboratorios clínicos, existe una cosa que se llama acreditación en salud. La acreditación en salud es un poquito diferente de la acreditación de ensayos de coronavirus, mientras que la acreditación de ensayo procura la acreditación de competencia técnica y unidad de ensayos. La acreditación en salud lo que hace es o trabaja en procura y acreditar o de garantizar la seguridad del paciente y trabaja con unas cosas que se llaman buenas prácticas de seguridad del paciente. Lo que hace es evaluar que usted cumpla más de las 11 que reglamenta la habilitación y las 30 que tiene el Ministerio de Higiene, el Ministerio de la Protección Social. Entonces, también diferenciar un poquito esa acreditación en salud, que es otro cuento que está o hace parte del sistema de obligatorio de garantía de la calidad, de lo que es la acreditación de la competencia y equidad de los laboratorios de ensayo de calibración o de los laboratorios clínicos que promueve eso. Entonces hay acreditación de ensayos, hay acreditación en salud y hay certificación. La certificación más famosa, ustedes ya la conocen, es la ISO. Yo estoy certificado por ISO. Esa familia de normas es cuál. Es el ojito y contenga azulito por ahí. ¿No le han parado bolas a ese ojito azul? ISO 9001. Hay una familia de normas, ISO 9001, que definen modelos del sistema de gestión de la calidad. Pero no es lo único que se certifica, sistemas de gestión hay muchos. Otros a los que ustedes se van a enfrentar es, por ejemplo, ISO 14000, sistemas de gestión ambiental. Otros, por ejemplo, ISO 45000, seguridad y salud en el trabajo. Otros, por ejemplo, van a trabajar recién salida del horno, modelo 2023. Sucede que los sistemas de gestión de la calidad que promovía ISO 9000 eran demasiado generales. Es decir, uno cuando hacía los cursos de ISO 9001, los hacía con el señor de la revoltería, con el señor de la carnicería, con el señor de la revoltería. Porque los sistemas de gestión lo que hacen es, aunque te lo enseñen, aunque
iniciar un ciclo como el PHBA, le enseñan a planear un proceso, le enseñan a documentar el proceso, a evaluar el proceso y a mejorar. Entonces le dicen cómo tienen que hacer para planear, le dicen qué estructura tienen que tener para documentar, qué clases de documentos existen, cómo se evalúa, uno evalúa con el indicador, todavía recuerdan los profes, y la mejora continua, cómo se hace la evaluación de los procesos para mejorar continuamente. Pero sucedió que los sistemas de salud demostraron ser demasiado complejos y demasiado riesgosos. Realmente usted tiene más riesgo de sufrir un accidente recibiendo atención en salud que montando en carro, en avión, en tren o inclusive dentro de una planta nuclear. Es más peligroso entrar hoy a ser atendido en un instituto de salud que cualquiera de las otras actividades, y considerablemente más riesgoso. En virtud de ese riesgo, entonces se definen nuevas estrategias para garantizar la seguridad. ¿Cierto? Sale o se diferencia una norma de la ISO 9001, que ahora es la ISO 7101, con sistemas de gestión de la calidad para instituciones de salud. Ya con un énfasis específico, marcado por políticas que protegen la seguridad del paciente. Eso se certifica en todos los sistemas de gestión. Hay uno que también tiene que ver con la medición, la ISO 10000, por ejemplo, la ISO 10012, habla de sistemas de gestión para garantizar la calidad de las mediciones. Entonces, se certifica, si usted quiere adoptar cualquiera de esos sistemas de gestión, puede decirle venga, yo le pago para que me certifique, le van a decir qué requisitos tiene que cumplir, usted consigue la normal, la implementa y ellos lo evalúan. ¿Usted paga por eso? ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente uno paga por eso, pero no le puede meter el costo de esa visita del corte al producto de servicio, porque si no lo destaca con el detalle. Entonces aquí realmente suceden muchas cosas que administrativamente, en términos de la competencia que puede haber, es muy difícil de manejar. Uno quisiera asegurar lo mejor posible sus procesos, garantizar que todo lo que dice está perfecto, pero entiendan que eso va a ser parte de las limitaciones administrativas en un entorno como el que estamos, en situaciones como las que estamos, puede ser muy difícil adaptar. Que afecta la confidencialidad de las decisiones personales. ¿Cómo puede afectar la mano de cualquiera de ustedes un procedimiento de cara a los laboratorios? ¿Cierto que sí? Háganlo. Otra vez, ¿cómo fue? Digamos que no soy la persona más religiosa de este planeta, pero voy a hacer las veces de profeta. La mayoría de los problemas que ustedes van a tener en el laboratorio tienen que ver con billetes. Ojalá logren percibir el efecto del chipeteo en el momento de las prácticas y no que lleguen al final con el corazón contrito y humillado de decir cosas de verdad. El primer laboratorio, muy crítico, el segundo. ¿Por qué? Porque ahí se definen los puntos de la curva de calibración y que ustedes tengan una buena pendiente y un buen intercepto van a depender de todas las prácticas. Todas las prácticas, que no van a escuchar Carlos, los que tengan no paguen, van a ser prácticamente lo mismo. Lo que van a cambiar o lo que va a variar es la característica tecnológica que van a evaluar. Entonces aquí van a evaluar y medir. Acá, él le llama efecto matriz, en los laboratorios técnicos le llamamos equivalencia de muestra, ¿cierto? Si la matriz afecta o no afecta, que tanto afecta o si yo puedo utilizar una misma curva de calibración cuando hay o no adición de una matriz dada. Precisión, les adelanto, hemos incorporado algunas hay veces, como ustedes no trabajan con materiales de referencia, trabajan con materiales de referencia que tienen en los laboratorios
pero muchas veces es difícil saber qué tan bien es la curva porque no teníamos control de calidad. Pero ahora sí los tenemos. Laboratorio 4 y laboratorio 5. En esos días o en esos laboratorios vamos a evaluar los materiales de referencia, los que se utilizan convencionalmente en la práctica clínica y también tienen afinado. ¿Sí? Los vamos a comparar con algunas muestras que ya han sido valoradas por otros participantes que tienen esos mismos instrumentos o esos mismos reactivos, aunque es único. Y ahí sí vamos a saber para los retos. Porque muchas veces es difícil saber, profe, yo no sé qué me pasó, venga, hermano, esa curva. Entonces tengan cuidado, traten de ver. No, el problema de las absorbancias es que ustedes creen que entre 0.006 y 0.08 es lo mismo. Venga. Eso puede ser muy significativo cuando usted va a aplicar, como tiene que hacer una incorporación en una curva de referencia, en una curva de esas que van a tener que trazar. Entonces eso que lo tengan muy presente. Es bueno que tengan en cuenta las cosas. A ustedes se les hace paisaje, la caracterización de los métodos y los procedimientos de medida. ¿Por qué carajos no utilizan la misma pipeta todos los laboratorios? Pero a ustedes, ¿quién les dijo que las pipetas de 10 años eran iguales? Eso es como, ¿aquí cuántas Carolinas hay? Bueno, ladies, Natalia. Y son distintas. Tienen cosas en común. Claro, las dos tienen nariz, ojos, boca. Pero trajeron saquito blanco. Los ojos son como normal. Lo mismo sucede con las sintéticas. Dependiendo de la marca, de la calidad de los empaques, del pistón, dependiendo de las puntas que ustedes utilicen, van a tener mejores o peores resultados. Dependiendo de la fuerza que impriman al momento de copiar, dependiendo de si utilizan unos toques, dependiendo de la posición. Si usted está utilizando un ángulo duro para copiar, la baja. La hace la empresa. Y le queda más volumen. Siempre posición de 90 grados. Como ustedes utilizan puntas o utilizamos puntas porque también sucede en los laboratorios de nosotros, de las más baratitas, ¿cierto? Es bueno que se den las recetas. Ustedes aprendan a tener una inspección visual, idea o medida de hasta dónde llega 1000, hasta dónde llega 100, hasta dónde llega 10. Se les va a pedir la caracterización de los métodos y los procedimientos y sistemas de medida que van a utilizar, que reporten qué pipetas van a utilizar. ¿Sí? Y se les va a pedir que la mayoría de las veces, cachos por amor del tiempo, hay muchas pipetas aquí que desafortunadamente no se pueden mandar a calidad como uno quisiera, porque la separación está un ratito. Entonces, muchas de esas pipetas, por ejemplo, no tienen, ¿sabes para qué utilizan una pipeta que tiene sensor humano? Y se les está moviendo la identificación todo el tiempo. Esa clase de detallitos generalmente es lo que marca la diferencia en la calidad de los resultados. Ustedes saben sorprenderlo a uno. Hay unos que uno no sabe cómo carajo tienen los resultados que tienen. Pero uno no sabe cómo hacen para llegar a eso. Pero hay otros que casi lo desprestan a uno con lo temprano. O sea, un poquito de lenguaje de laboratorio clínico. Aquí han habido grupos de trabajo que han sido capaces de lograr un 6 sigma en niveles de especificaciones de desempeño muy rigurosos. Hay que dar, yo conocí el primer laboratorio, la primera vez que yo paso este curso, me dieron ganas de traerle un contrato a uno. Me dieron una rara conmigo. Digo, ¿qué relojito? Yo mando tan y nada, me da esa muchacha. Y no la tenía fácil porque tenía líquido separativo. Generalmente hay unas matrices que son más fáciles de trabajar que otras, y eso uno lo considera. Yo lo considero. Yo sé que yo no le puedo pedir lo mismo al que le entregue un líquido de fluidad, al que le entregue un suelo. Al que le entregue un suelo, todo le tiene que dar.
todo, como dice el cerdo, porque tiene todo declarado. Pero hay algunas características metodológicas que no están definidas para ciertas matrices. Entonces, en los laboratorios clínicos, o en los laboratorios, que ustedes van a tener, hay grupos que van a tener que simular ejercicios de validación, que se van a tener que comportar como si fueran los que van a declarar el uso previsto de un método. Pero van a haber otros que van a tener que verificar. A los que tengan, por ejemplo, suero, que uno esperaría que tomen suero, ¿cierto? No. ¿Qué más afecta la confiabilidad de las mediciones? Instalaciones y condiciones ambientales. Muchachos, sí. Empecemos a hablar de errores también por aquí, aprovechando eso. Manejamos los conceptos o entendemos, de pronto los vieron en instrumentación, el concepto de error aleatorio, el concepto de error sistemático. Los errores aleatorios son esos que por definición son azarosos e impredecibles, ¿cierto? O sea, es muy difícil saber para un procedimiento de medida. Por ejemplo, si usted tiene un equipo trabajando, un equipo de medida, es muy difícil saber cuándo usted le fluctuó, por ejemplo, la luz de la lámpara del motor, o cuándo le fluctuó la corriente eléctrica, o cuándo la calidad del agua no es la adecuada. ¿Sí? Hay algunos sistemas de medida, algunos analizadores, que trabajan automáticamente de pronto no los tenemos en un laboratorio de la escuela, pero en la vida real muchas funciones de esta automatizado requieren de servicios de agua, por ejemplo, grado negativo, y si a usted el aparatito que vuelve el agua a grado negativo que está funcionando mal, pues hay un problema. ¿Sí? Entonces, ese error aleatorio es ese que es impredecible, es el que no se puede controlar, es el que no sabemos por qué ocurre. ¿Sí? Y el error sistemático es el que varía de forma constante. En la diapositiva pasada hablábamos de correcciones, yo no quería hablar de correcciones todavía. Aquí. Ese error sistemático, al ser predecible, al ser constante, se puede o eliminar o reducir. Y es la meta y es el objetivo. Ustedes deben establecer procedimientos para identificar o manejar los errores. ¿Cierto? Entonces, error aleatorio. Cuando usted utiliza un ángulo inadecuado, una punta mala, el error aleatorio, no van a colocar en los informes de laboratorio que es error sistemático porque tenemos un problema. ¿Sí? Siempre será fuente de variación aleatoria. ¿Sí? Y el sistemático tendrá que ver, por ejemplo, con condiciones constantes. Por ejemplo, si yo utilizo un calibrador y ese calibrador quedó mal preparado, en el caso, por ejemplo, de los laboratorios clínicos o aún de algunos patrones de referencia en laboratorios de industria o en laboratorios de ensayo que se deben también preparar, pues usted qué efecto va a tener sobre una medida. De entrada, al ser el patrón esa referencia a partir de la cual nos va a establecer una función de calibración y va a calcular un resultado, ya esto va a tener un problema. Si le quedó mal preparado un patrón, va a tener un problema. Entonces, ¿cómo se evalúa o cuál es el componente cuantitativo, ¿cierto? El parámetro cuantitativo o el inductor estadístico que evalúa el error aleatorio, desviación estándar o su medida relativizada que es el coeficiente de evolución. Y la veracidad tiene su medida cuantitativa o su inductor estadístico que es el CESE. El primero tendrá que ver con el error aleatorio. El segundo también tiene que ver con el error aleatorio. Las condiciones de humedad, de temperatura, calidad del agua, no hay manera de predecirlo. Hacen parte también del error aleatorio. Ya en el método de medición sí pueden pasar varias cosas. ¿Qué sucede?
¿Cómo está el estado de la normalización? Dicho de otra manera, no estoy utilizando un método que tiene una adecuada trazabilidad metodológica o estoy utilizando un método que se corresponde con una magnitude de carga. Como se decía ahora, esos métodos que tienen trazabilidad completa son los que uno quisiera tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo le hago a ustedes una prueba para saber cómo está su salud hoy y usted le da para viajar a Estados Unidos y allá en otro laboratorio se hace la misma prueba, pues uno esperaría que los dos resultados fueran similares y iguales o que reflejaran y hicieran lo mismo. Que yo inclusive pudiera compararlos, porque al tener una cadena de trazabilidad adecuada se puede comparar hasta los números y el día y la fecha, entonces si el paciente mejoró o empeoró. Pero no les pasa eso, a eso se refiere, es esta normalización, que es un método in-house. Son métodos desarrollados en el propio laboratorio y que es un método modificado. Yo puedo modificar un método. Si yo adquiero un método ya validado por otro fabricante, yo lo puedo modificar. ¿Pero qué creen? ¿No se debería? Sí. ¿Qué tendría que hacer yo para poder utilizar un método modificado? Si yo modifico un método que ya fue validado por la automáticamente cuando tengo un cambio de esos, queda obligado a hacer las veces que ustedes modifican. Pues ya es ustedes que quieren hacer el proceso de validación y asegurar que ese cambio o modificación no afecta el uso previsto, o si usted va a cambiar el uso previsto, pues entonces es el adecuado y la modificación que usted hizo permite que se cumpla eso. De otro modo, no se puede modificar. El equipamiento o el sistema de medida. En cuanto a la normalización y el equipamiento, ya podríamos pensar en errores sistemáticos. ¿Qué pasa con esos métodos que no se corresponden con métodos bien trazados, que tienen esa jerarquía metodológica alta? A usted le puede variar uno de esos métodos solo con cambiar de estuche de reacción. Usted cambia de un kit comercial de un lote a otro y otro lote, siendo de la misma casa comercial, del mismo productor, hasta el mismo vendedor, le puede cambiar el recipiente. Si cambia el lote del cargador, pues debe cambiar el recipiente. ¿Por qué? Porque al no haber esa adecuada trazabilidad, los procedimientos de medida se hacen dependientes del fabricante. Se hacen los cargadores, los medios de producción se hacen dependientes del fabricante. Y eso, de alguna u otra manera, tiene sus desventajas porque no todos los fabricantes son muy juiciosos que digamos. El equipamiento del sistema de medida. Ya vamos a ver qué es un sistema de medida y qué tantas cosas tienen que ver también con esa confiabilidad de las mediciones. Y lo acabo de decir, la trazabilidad de las mediciones al sistema internacional. La trazabilidad es una cadena ininterrumpida de comparaciones. Entonces, y siempre hay un calibrador y un procedimiento de medida, un calibrador y un procedimiento de medida, un material de referencia, un procedimiento de medida, cada de un orden jerárquico mayor. ¿Qué define ese orden jerárquico? El desempeño. Se supone que cada método en esa escala es más riguroso, es más confiable que el método de como ya tienen dolor de cabeza, descansen 5 o 10 minutitos. Evidentemente hay unas entradas, ¿cierto? Tenemos un fenómeno cuerpo con un mensurando de tejido y otros requisitos. Es decir, puede ser del cliente, puede ser de la calidad, puede ser reglamentarios, pueden ser normativos. ¿Cierto? ¿Eso qué define?
yo qué debería considerar para cumplir con lo que requiere. ¿Qué reactivos voy a utilizar? ¿Qué insumos, además de esos reactivos, pueden ser necesarios? ¿Qué instrumentos de medida y aún dispositivos de apoyo? ¿Cómo hay que dispositivos de apoyo? Muchas veces para yo preparar un patrón necesito una pipeta, necesito reconstituir un río utilizar. Es importante que esa pipeta se encuentre bien, a pesar de que no es la protagonista de ese proceso de medición, de que el crédito lo pueden llevar los reactivos principales auxiliares y algunos materiales de referencia, pues que usted no quede bien le va a aplicar el resultado. Es importante. ¿Qué es eso de reactivo auxiliar? Tacho, cuidado con eso. Trate los reactivos auxiliares como trataría un reactivo principal. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que muchas veces, les decía ahora, hay veces que tenemos mencionados que se corresponden con complejos moleculares, que son estructuras que están unidas, que necesitan utilizar tratamientos especiales o reactivos especiales para tratar de separarlas, o al menos dividir un poco ese complejo de manera que yo pueda medir lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, claro, son tan importantes como, por ejemplo, los reactivos principales. Y hay unos que en efecto son soluciones de pretratamiento, en el caso de algunos medicamentos, pero hay otros que son, por ejemplo, sustancias liberadoras que ayudan a que se rompan esos complejos moleculares. Entonces, en esos ideas, siempre es muy importante que usted tenga bien caracterizado hasta el reactivo que le sirve de auxiliar. ¿Cierto? Los demás insumos, puntas, boquillas, tubos. Alguna vez a nosotros nos enseñaron, yo no sé si eso, ¿usted ya vio reumatología? No. Estamos chiquitos todavía. Entonces, a uno le enseñaban, yo no sé si les vayan a seguir enseñando eso, que por ejemplo uno cuando las plaquetas no le daban en un tubo morado lo hacían en un tubo azul. Pues bien, sucede que ya 10 tubos. Ahora compare el resultado de una plaqueta. A usted le enseñaron que muchas veces había pacientes en los que las plaquetas se agregaban por el efecto de un anticoagulante en el tubo. En el FDA y cirugía. Y anticoagulantes se sabían. Ya saben que tiene un tubo morado, un tubo seco. No han utilizado muchos prácticos, los ven negros. Todavía no. Eso. El citrato, por ejemplo, se supone que corrige ese defecto cuando se presenta el fenómeno en el FDA. La verdad es que no. La verdad es que usted compara los resultados en esa clase de pacientes y no le da igual. Lo mismo sucede con algunos instrumentos o con algunas matrices o con algunos patrones en laboratorios de ensayo. Esos sistemas son muy delicados. O sea, comprender la influencia o el impacto de un efecto matriz definitivamente va a tener o va a influir en la calidad del resultado. Por eso hay que tener cuidado. Es simpático, pero hay muchos mitos urbanos que van jalando en las historias o en esas composiciones de algunas profesiones y profesionales. Y yo le preguntaba hace 1 o 2 meses a una profesora de acá, muy tesa en hematología, inclusive a un médico especialista en hematología, muy amigo mío. Venga, ustedes sacaron que se puede utilizar este tubo para hacer eso. No encontramos la directriz. Nadie sabe en qué momento empezó a utilizar ese tubo para hacer eso. No hay forma de encontrar eso en la literatura, ninguna vez sabe. Pero todo el mundo lo creyó, todo el mundo lo popularizó y todo el mundo durante mucho tiempo lo midió mal. Venga, cuando se hizo una vez, plaquetas en NTA, 230.000, citrato, 150.000. Realmente esas cosas es muy importante tenerlas y tiene que ver con eso, con instrumentos reactivos. Desafortunadamente hay métodos que no están tan bien trazables al sistema internacional de unidades que los resultados van a variar entre equipos. Es el caso de las plaquetas. Es el caso de los métodos microbiológicos para la elaboración de medicamentos, aires, ambientes, suelos. Realmente no estamos frente a métodos estandarizados. Vamos
vamos a empezar, hay otra distinción ahí, estandarización y armonización, de una buena vez en relación con la trazabilidad. Cuando yo hablo de estandarización, estoy hablando de métodos que tienen esa cadena de comparaciones hasta un estándar de alta jerarquía metrológica o a un procedimiento de medida de referencia. De eso vamos a hablar más adelante. O sea, en esa cadena van más arriba del fabricante. No se limitan al fabricante. Pero cuando tengo que organizar es porque no tengo esa calidad de materiales y de procedimientos, llego solamente hasta el fabricante y tengo que establecer unas cosas que se llaman protocolos de armonización para poder comparar resultados. De otra manera, no voy a poder saber si un paciente me conoce o no, de otra manera no voy a poder saber si está positivo o negativo. Y el problema de esos métodos es ese. A usted le dio positivo, a usted le dio negativo, ¿y a quién le cree? ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué hace un médico? Eso lo define el instrumento, los reactivos y esos materiales de referencia. Aún vamos a tener que empezar a diferenciar también entre lo que es un control de calidad interno y lo que es un ensayo de aptitud, entre lo que es un calibrador, ¿cierto? Y entre lo que es un material de referencia certificado. Un patrón, un material de referencia certificado, es un material de referencia que viene con un certificado que le dice a usted las propiedades de ese material, mientras que el otro, el calibrador, o el estándar, se lo provee un fabricante para su procedimiento de medida. Entonces, los laboratorios de ensayo son muy dados a conseguir materiales de referencia certificados o patrones certificados. Los laboratorios públicos suelen usar los calibradores que provee un fabricante para su procedimiento de medida. Control de calidad. Hay controles de calidad de primera, segunda y tercera opinión. ¿Cuál es el de primera opinión? El fabricante, así como produce un calibrador, un reactivo y un equipo, produce un control. Ese es de primera opinión. Yo el mismo fabricante le entrega a usted el control para que usted evalúe el método. Pero hay otros que se llaman de tercera opinión independientes. Eso sí nos provee otro que va y coge varios equipos y nos prueba, libera otros insertos con unas especificaciones que nada tienen que ver con el fabricante. Eso también influye en esos sistemas de medida. Usted con qué está controlando su método, con qué está demostrando esa competencia o ese resultado. Eso es del día a día. Ustedes antes de empezar a trabajar deben asegurar que sus métodos están bien y aplican para sus laboratorios. ¿Qué se hace con los datos, por ejemplo, de esos controles de calidad? Sea de primera o de tercera opinión. Se trabajan unas cosas que se llaman cartas control o gráficos de control, y sobre los resultados de las mediciones o de los procedimientos de medida aplicados a esos controles se toman decisiones. Acepta o no acepta el desempeño del método, trabaja o no trabaja su método. Eso cambia cada día para cualquiera de los dos laboratorios, de ensayo o de principios de medición. Ya habíamos hablado de que existen varios tipos de ciclometría, varios tipos de cromatografía, varios tipos de licencia, de ensayos métricos, de que hay unas características metodológicas que se validan por el fabricante detrás. ¿Cuáles son las más comunes? Hay países como la Unión Europea y Estados Unidos que son muy buenos verificando y validando y declarando esas características y viviendas. Aquí en el país del Sagrado Corazón es muy difícil. Es el periodismo, precisión y sesgo. ¿Por qué razón? Porque usted con ellos sabe si no es nuevamente. Pero hay otras características, o sea, imprecisión y veracidad, precisión y veracidad. Hay otras características como los intervalos biológicos, las interferencias analíticas, hay la sensibilidad de especificidad, los intervalos biológicos de referencia, la trazabilidad, la normalización, el índice I, las interferencias por análisis, por inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se pueden validar. Desafortunadamente no todos los fabricantes validan todo.
blanco, eso lo van a hacer en el laboratorio. Equivalencia de muestra, linealidad, cambio de medida, características metodológicas. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Si hay guías, el más apto mejor para poder hacerlo. ¿Como cuáles? Como bien así, como cuáles, CLSI. ¿Alguien de aquí ya también vio abajo? ¿O principios de abajo? Bacteriología. Y aplica para cualquiera de los dos. ¿Han tenido acercamiento a lo que es el CLSI? ¿Qué es el CLSI? Va a cambiar de nombre dentro de poquito. Dios, que no sabemos qué es el CLSI. Es el instituto, no, pero ella tiene razón en algo. Tradicionalmente, aquí lo hemos visto, lo van a ver como un instituto que produce cortes o puntos de corte para evaluar la sensibilidad a medicamentos, ¿cierto? Porque les preguntaba también a lo que tenía, porque realmente en el control de calidad, por ejemplo, de fármacos es importante. Entonces, ¿qué pasa? El CDC, el Instituto para el Estándares de Laboratorio de los Estados Unidos, es una organización privada, produce guías para lo que usted quiera, para certificar sistemas de gestión, para validar métodos si usted es un fabricante, y para validar precisión, exactitud, interferencias analíticas, linealidad, límites de detección. Tienen para evaluar incertidumbre, tienen para evaluar cantidad de cosas. Lo que a ustedes se les ocurra, puntos de corte de medicamentos, de antibióticos, guías para biología molecular, para ensayos POCT, ¿qué es un ensayo POCT? Point of Care Testing, ¿a qué le suena? Son equipos portátiles que se pueden utilizar cuando está el paciente que no depende de un laboratorio central, ¿cierto? De hecho, ni siquiera son operados por un profesional de laboratorio. Pueden ser operados si tienen que involucrar al profesional de laboratorio en la capacitación y vigilancia del desempeño de los instrumentos, pero lo puede manejar médico, enfermera, terapista, respiratorio, cirujano, ellos pueden hacer eso. Entonces, también tienen guías para eso. Si usted es un usuario y quiere hacer lo mismo, ya no validar sino verificar todo eso, también tiene guías. Es un instituto que produce guías, nada baratas. Cada guía para un usuario cuesta alrededor de $180 o $200. ¿Sí? Y aún con licencias, por ejemplo, usted puede pagar una suscripción de $5,000 al mes, le saldría cada guía $20 a uno $20. Entonces son muchas veces muy difíciles de conseguir para uno, pero la mayoría de los fabricantes hoy valida de acuerdo con esas guías. Así que no es tan limitado solo a producir puntos de corte para medicamentos. Que aquí en los programas curriculares que tienen que ver con bacteriología sí los utilizan mucho. Y yo creo que por hoy vemos esta diapositiva que tenemos ya. Entonces, ¿qué puede afectar un método? Pues yo no quiero chicanear, pero esto es acá de una guía del CDC, ¿cierto? C24, guía para control de calidad de laboratorios, no solo para laboratorios clínicos, ¿cierto? La calidad de la muestra, ¿cierto? La integridad de la muestra, criteria, no sustancias incoherentes, tubos incorrectos, recipientes incorrectos, volúmenes inadecuados, presencia de burbujas de aire. Hay muestras o procedimientos regulados que requieren poder con condiciones de aire. Bicarbonato, calcio hidratado, requieren, por ejemplo, que usted un tubo, que usted no está perdido sacada por esa mano. La capacidad relacionados con el usuario, el entrenamiento y la competencia. También sucede que los entrenamientos, generalmente uno procura que los entrenamientos del personal en un instrumento dado sean dados por la misma casa comercial que entrega el equipo.
prefiere que lo entre en una casa comercial a que lo entre en un compañero. Pues no lo conviene nada, pero realmente es muy bueno que usted certifique competencia o lo entre en una persona que tenga también esa competencia certificada en ese instrumento de medida. Condiciones de temperatura, humedad, de sequedad. Sequía, no sé cómo decirlo. Corriente eléctrica, calidad del agua, presión. Los reactivos no son perfectos. ¿Qué diferencia hay entre una fecha de vencimiento y estabilidad a bordo? ¿Qué les parece uno y otro? Si a ustedes un inserto de un reactivo les dice, o un kit comercial, les dice el reactivo es estable en temperatura de refrigeración hasta la fecha de vencimiento, o abierto es estable 28 días, o dentro de o a bordo de un instrumento es estable durante 28 días, ¿qué le está diciendo? O sea, que después de abierto, digamos, el reactivo ya no tiene pues, o sea, Ya no es estable hasta la fecha de vencimiento, sino que tiene un tiempo de desempeño adecuado de 28 días. Eso pasa, ¿cierto? Y hay reactivos o hay errores sistemáticos que se deben, por ejemplo, a eso, a la degradación del reactivo. No todos los errores sistemáticos son constantes. Hay una clase de errores sistemáticos denominados evidencias. ¿Qué es eso? Que usted ve que el desempeño de un material de referencia, el control de calidad que usted hace todos los días, es así. O así. Que el material de referencia cambia el desempeño, que va subiendo gradualmente o que va descendiendo. Eso puede pasar. Hay otra situación con las magnitudes biológicas y con los procedimientos de ambos laboratorios cuando están orientados a magnitudes biológicas. Y es que hay un problema así pequeñito, pero bien químico. Y es que sucede de calibradores, controles de calidad y reactivos son todos tres reactivos de diagnóstico. Tanto el calibrador como el control, como el reactivo auxiliar son reactivos de diagnóstico. Entonces, cuando usted tiene que resolver un problema, lo primero que tiene que definir es eso. ¿Quién fue el que falló? Es un problema asociado a la degradación del calibrador, del reactivo o del control. Ahí está. Los reactivos. Los tres, el control de calidad, el material de control de calidad, aún el material de referencia certificado, el reactivo y el calibrador son reactivos. Pueden haber fallos de software, puede haber problemas con la óptica, puede haber inestabilidad electrónica, puede haber óptica sucia, puede haber contaminación, inclusive a ustedes porque se les dice tanto que no cojan las cubiertas de la parte de abajo. Afectan el paso de luz, afectan dudas, preguntas, quejas, por ahí estamos. La validación es aportar evidencia objetiva de que lo que usted está comercializando cumple el uso que está diciendo y lleva o conlleva que usted coja un montón de características metodológicas que vamos a ver más adelante y las teclas